Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Entre dos pensamientos. El texto a meditar lo encontramos en 1 Reyes 18:21, que dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. ¿Rechazaría para siempre al Dios que lo había establecido como a un pueblo separado? ¿Y aceptaría a Baal como su amo y señor? Si Yahweh era Dios, era él quien debía ser adorado. Si Baal era Dios, debían obedecerle. Se presentó la exhortación y se dio la oportunidad al pueblo para que se expresara. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Yahweh tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. Lo había libertado de la esclavitud y le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Pero los designios benéficos de Yahweh habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma, rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos, si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Eterno que lo destruyese por completo. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Y el mensaje destinado a nuestra época es: caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia de falsas doctrinas de hombres y falso día de adoración. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan sumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia del Mesías, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país
quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Yahweh tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de adoración. Estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.